Estos son palabras mayores. Hola Carolina, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo Bien. de nuevo a toda la audiencia de Palabras Mayores. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, dedicada al trabajo, a la psiquiatría, ¿Sí? ¿Qué al tal mundo tus pacientes? Cada día hospitalario. hay más locos en Colombia, ¿no? No, pero los psiquiatras no solamente atendemos locos, también atendemos problemas de la vida cotidiana, parejas, familias, de todo. Sí, qué chévere. Pues todos en algún momento necesitamos atención o asesoría psicológica. Yo estoy seguro que en Colombia con la cantidad de problemas que tenemos, tiene que haber un problema de salud mental tremendo. Tenemos que hacer un día un programa para que nos cuentes en detalle eso. Tanto que hemos hablado de salud, dedicarle un programa más a la salud mental. ¿Qué te parece? Uy, me parece muy bien, Pablo. Pues imagínate, yo que soy psiquiatra, que trabajo en eso, no hemos tenido la oportunidad de hablar de los temas de los que más se queja la gente, la ansiedad, la depresión, el manejo de las Sí. emociones, todo esto. Oye, y ansiedad y depresión, la que tuvimos esta semana con todo lo que ha estado pasando. Creo que es una semana increíble. Por cierto, estaba mirando ahora que Petro no va a asistir a la reunión en Suiza de la paz. Me parece espectacular esa decisión, porque entre otras cosas esa no es una reunión de la paz. Para la gente que no sepa, esa reunión la convocan prácticamente la OTAN y la convoca Zelensky y la convoca la Unión Europea. Y siendo una reunión para hablar sobre la paz en Ucrania, no invitan a Putin, o sea, no invitan al oponente, al enemigo con el que deberían hablar de paz. Entonces el presidente ahí ha sido muy inteligente, se ha dado cuenta que esto es una reunión para convocar a la guerra, es una reunión básicamente para aprobar presupuestos, para aprobar estrategias, y ahí habrá un lobby de todos los vendedores de armas del mundo, de la OTAN y de todo el planeta, y Petro ha llegado a eso y ha dicho, yo aquí no me quedo. Así que un aplauso grande para el presidente porque sinceramente es la actitud más pacifista que hay. Ha tenido el valor además de salir inmediatamente, decirlo inmediatamente, se ha dado cuenta de eso, pero él ha querido estar allí para ver cómo era la cosa, entonces me parece genial. ¿Qué te parece esa No, actitud? no, estamos de acuerdo, me parece una actitud completamente coherente porque pues finalmente eso ha sido la postura de Petro. Mm, Desde Colombia apoyamos cualquier iniciativa de paz en el mundo, pero ir a alinear fuerzas para continuar una guerra de Rusia y una guerra entre Europa, pues yo creo que ese no es el deber ser de nuestro país. sí, horrible, horrible, horrible. Y en esta guerra cultural que tenemos por la paz y la guerra, fíjate, el otro día estaba yo escuchando al cuñado de Duque, no me acuerdo ni cómo se llama, este locutor creo que es de la Blue Radio, me parece que es, no me acuerdo cómo se llama, diciendo que, claro, que ese problema de haber renunciado a la compra de carbón por parte de Israel, que entonces, claro, se nos iba a afectar muchísimo a la economía, entonces que estábamos dejando que una cosa ideológica afectara a la economía. Estaba llamando una cosa ideológica a condenar un genocidio. Y lo dijo así como normalmente y siguió el programa. Yo dije, uy, no, definitivamente los mensajes que se le Están meten al pasados, pueblo Pablo. subliminalmente son muy fuertes, ¿no? Están pasados, Pablo, pero yo creo que cada vez hay un rechazo mayor a esa postura irracional, que no es razonable, de ciertos sectores mediáticos de la extrema derecha del país, porque esto es un asunto de humanidad, de derecho internacional humanitario, de reconocimiento de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cómo va a decir un periodista en este país que un asunto que ya la Corte Penal Internacional tiene fallos y donde está mandando a hacer una orden de captura, pues es un asunto ideológico? Eso no tiene ninguna razón de ser. Increíble, la misma Corte Penal Internacional la están amenazando, están dándole los policías palo a protestantes, manifestantes a favor de Palestina, pues básicamente en el mundo entero. La situación aquí, por ejemplo, en España es increíble. El presidente no se atreve a decir la palabra genocidio. O sea, tú imagínate. Hasta hace pocos meses estaban comprando y vendiendo armas a Israel, no cortan relaciones. Un poco previo a las elecciones que tuvimos el domingo pasado, en el que, por cierto, remontó la derecha y la extrema derecha en toda Europa, pues el presidente, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, salió a temperar un poco y a calmar los ánimos, diciendo que no, que íbamos a colaborar aquí en España con el tema de que se lleve con Sudáfrica el tema de la violación de derechos humanos. O sea, como usando eufemismos, desviando la cosa, pero intentando atraer votantes. Una actitud muy miserable, muy hipócrita. Yo creo que ante un genocidio no queda otra cosa que decirlo, oponerse,
pedir cese al fuego, un embargo armamentístico total y una actitud valiente por parte de un mandatario como puede ser el de Gustavo Petro. Son actitudes únicas. Fíjate que incluso progresistas tan importantes que han hecho esas labores tan grandes en sus países como ha sido López Obrador, tampoco, no se atreven a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasando a otro tema. Esta semana el tema fue la salud, como cosa rara, pero también fue el tema de la educación, también fue el tema de las pensiones, se aprobó por fin lo de las pensiones. Tenemos sobre todo un problema bastante importante porque ha salido FECODE a las calles masivamente, 300.000 maestros de la educación pública en las calles protestando por una ley estatutaria que, pues, a todas luces era un supermico para lo que parece ser, yo no sé, Carolina, pero a mí me parece esto un poco como lo que era la ley 100, ¿no? Fue como vender una reforma a la educación, pero realmente es todo lo contrario, es precarizar las condiciones, abrir la puerta a la privatización. No es como un truco para que la educación pasara de ser un derecho fundamental a ser un servicio fundamental y precisamente colar por ahí todo lo demás. Bueno, Pablo, vea, primero vamos como a explicarle a la gente que es una ley estatutaria, porque de pronto la gente a veces se confunde frente a eso. Hay varios tipos de leyes en Colombia. Entonces están las leyes estatutarias que tienen piel de constitución. No son propiamente una reforma constitucional, pero es como si lo fuera. Entonces, en ese sentido, esas leyes se encargan de determinar los derechos fundamentales. Se encargan de determinar el régimen de partidos políticos y movimientos políticos en Colombia, por ejemplo. Y los deberes. Entonces son leyes muy especiales que requieren mayorías absolutas, es decir, la mitad más uno de todo el quórum del Congreso de la República en las dos cámaras. Y en este caso, ¿qué es un derecho fundamental? Porque es que eso está normado ya por la Corte Constitucional. Aquí no empezamos de cero. Acuérdate que nosotros estuvimos en la discusión muy dura en este país para lograr que la salud fuera un derecho fundamental por una ley estatutaria. Esto fue una discusión muy dura que tuvimos en el Congreso de la República, en la Corte Constitucional. Entonces ya hay unos antecedentes. No es que el Congreso de la República pueda llegar entonces a legislar en contra de la Constitución política, inventarse la estructura de un derecho fundamental. Un derecho fundamental tiene como dos elementos centrales, lo dice la propia Corte Constitucional. Un primer elemento es el núcleo esencial del derecho y un segundo elemento son lo que denomina la Corte los contenidos adyacentes del derecho. ¿Qué es el núcleo? El núcleo esencial del derecho lo garantiza el Estado, no un privado. Solo el Estado es el garante de un derecho. Entonces, en este caso, si uno va a decir cuál es el núcleo esencial del derecho a la educación, el núcleo esencial es que sea universal, que sea gratuita, que tenga el respeto por la multiculturalidad, que haya libertad de cátedra, que haya autonomía en las instituciones de educación superior y en las instituciones en general. Ese es el núcleo y es del Estado. El Estado es el que tiene que garantizar que haya acceso, que haya adaptabilidad, que haya respeto por las particularidades de las regiones. Pero ¿cuáles son los contenidos Pero un adyacentes? momento, pregunta, entonces cualquier defecto que tenga esa ley que ya le permita el paso, por ejemplo, a un privado a que no sea el Estado el que garantice ese derecho fundamental, prácticamente invalidaría esa ley, ¿o no? Sí, claro. Se supone que si una corte examina eso, dice esto va en contra de la Constitución política. Tú no puedes elevar a un privado al nivel del Estado para garantizar un derecho fundamental. Que esa es la discusión y la confusión que tiene la senadora Paloma Valencia. Paloma Valencia cree que nosotros estamos discutiendo acá si los privados participan o no de la prestación del servicio a la educación. Esa no es la discusión. Aquí en ningún momento se está negando que existan universidades privadas. Pueden existir colegios privados, pero es que el núcleo esencial de un derecho fundamental lo asume el Estado, lo garantiza el Estado. Eso es la jurisprudencia de la Corte, la Constitución política. Esa es la confusión que quiere generar la extrema derecha en este país. Pero Paloma Valencia no era la única que iba a firmar la ley. Ahí estaba también María José Pizarro, por ejemplo, y Ariel Ávila, que estaban dispuestos a firmarla. Claro, ahí hubo un problema porque cuando se hace la enmienda, porque esta ley pasa a aprobación de la Cámara de Representantes y entra a la Comisión Primera del Senado de la República y allí se teje un acuerdo entre el gobierno, la bancada del Pacto Histórico y la bancada gobernista y la bancada de la oposición, y en esta enmienda es donde sale ese texto, que es muy preocupante. Y es preocupante confundir, como te digo, el núcleo, que es garantizado por el Estado,
a los contenidos adyacentes. ¿Y qué son los contenidos adyacentes? Ese derecho tiene una prestación de servicios, unos prestadores. Esos prestadores pueden ser públicos o privados, pero ojo, la Corte Constitucional ha sido muy clara que el deber del Estado es propiciar lo público, aumentar la infraestructura, hacer las inversiones y abstenerse de no obstruir que el privado participe, pero la prioridad es lo público, eso lo ha dicho la Corte Constitucional, eso no es de la izquierda, eso es del Estado Democrático de Derecho, que el Estado prioriza lo público. ¿Qué pasó Oye, acá? yo no sabía eso, que la Corte había dicho expresamente, entonces que también había que evitar que los privados entraran en eso. No, evitar no. Yo creo que entonces me expresé mal. Lo que dice es, lo público, el Estado tiene que garantizar hacer infraestructura, hacer colegios y hacer universidades, pero tiene que abstenerse de prohibir o obstaculizar que los privados presten el servicio. Eso es lo que dice la Corte, es decir, el Estado Social y Derecho y la Constitución Política permiten que ellos presten servicios de educación, pero eso es distinto a que ellos garanticen el derecho a la educación, que eso solamente Vale. lo puede O sea, hacer como el prestadores de Estado. servicios, sí. Exacto, pero no Vale. garantes del derecho a la educación. Entonces, en esta enmienda confundieron las dos cosas y cogieron eso que llamamos los contenidos adyacentes, que es la prestación del servicio público y privado, y lo elevaron al núcleo esencial del derecho. Equiparan el Estado al privado. ¿Y esto qué puede generar, Pablo? Esto puede abrir un boquete gravísimo, y el boquete gravísimo es que se deriven recursos de la financiación de la educación pública a lo privado, porque en una ley estatutaria el Congreso terminó equiparando el Estado a lo privado. Eso además, pues no creo que resistiría muchos minutos de discusión en una Corte Constitucional, pero el problema que tenemos en este momento es que ya hemos visto que la Corte Constitucional actual se ha apartado mucho de su tradición jurisprudencial. No es lo mismo esta Corte que la Corte que tuvo que modular el derecho a la salud, donde la Corte cortó todo. El Congreso de la República intentó en ese momento con el derecho a la salud introducir una cantidad de variables contra la Constitución política. Por ejemplo, una discusión que tuvimos en ese momento es que dentro del núcleo del derecho a la salud no puede estar la atención de urgencias en cualquier parte del territorio nacional. La Corte dijo, no señores, la atención de urgencias es parte de la vida. Cualquier ciudadano colombiano y tiene que ser atendido en cualquier servicio de urgencias en cualquier parte del país. Entonces la Corte lo que hizo fue modular eso, declarar inexequible las redacciones del Congreso de la República en contra de la Constitución y quedó una buena ley estatutaria. El problema es que eso era esa Corte, Pablo, pero es que ahorita tenemos una Corte que se ha apartado de lo que es la tradición jurisprudencial garante de derechos fundamentales, y si llegase a pasar una ley con estos elementos, donde lo privado se eleva al nivel del Estado en el núcleo esencial de un derecho, el peligro es que la Corte diga que sí, que le parece eso constitucional. Entonces estaríamos retrocediendo no solo en la educación, sino en la constitución política y en la conceptualización de los derechos fundamentales en Colombia. Imagínate la gravedad. Pero gravísimo. De todas formas, el Plan Nacional de Desarrollo buscaba fortalecer a la educación pública, no la privada. Y entonces el Centro Democrático, a ver si interpreto esto bien, intentó colar ese mico para hacer un mecanismo de financiación mixto pública-privada, ¿o qué? Exactamente. Lo que no quiere decir que en el contenido de la prestación de servicio no pueda participar lo privado. En ningún momento aquí estamos diciendo que vamos a cerrar universidades privadas o que vamos a cerrar colegios privados, pero la prioridad en la financiación del Estado tiene que estar en lo público, que es, digamos, y el garante del derecho es el Estado, no un privado. Ese es un primer problema de esa enmienda. Y de las confusiones del senador David Luna y las confusiones de la senadora Paloma Valencia, que le han salido a decir al país es que quieren acabar con lo privado, eso no es verdad. Pero hay una segunda cosa muy grave, y es que hay una confusión en la manera como queda redactada algo que se llama la autonomía de las instituciones de educación superior, que es un debate ahora de la Universidad Nacional de Colombia. Porque las instituciones de educación públicas y privadas deben tener autonomía. Pueden construir sus estatutos, ojo, pero tienen que estar subordinadas a la Constitución. En ningún momento una institución privada puede vulnerar derechos ganados en la Constitución
por su autonomía. ¿Por qué? Porque es que así sea una institución privada, está siendo delegada por el Estado para garantizar un derecho fundamental. Una institución privada en educación o en salud es una delegación del Estado, delegación, no es el Estado en sí mismo, para garantizar un derecho fundamental. Luego el Estado tiene que abrogarse, mantener la inspección, vigilancia y control de esas instituciones. Si, por ejemplo, se va a hacer una persecución o a discriminar a un niño o niña en una institución educativa por su condición, digamos que es un niño homosexual o una niña, ahí los jueces de la República tienen que intervenir en defensa de la Constitución y los derechos. No se superpone ese estatuto. Pues en esta enmienda que sale de la Comisión Primera del Senado, eso queda confuso. Más o menos las instituciones privadas pueden actuar como quieran, eso induce una opacidad, o sea que pueden hacer cualquier cosa y el Estado no puede hacer una intervención cuando se vulnere derechos. Eso es un segundo vacío. Pero todavía peor, porque si son entonces como las EPS, esas instituciones, entonces pueden terminar diciendo, no nos sale el negocio bien en los territorios, nos sale solamente en las grandes ciudades y centrar ahí su actividad, ¿o no? Claro, lo que pasa es que en el tema de las EPS sí es peor, porque es que las EPS sí manejan recursos públicos de los colombianos. En el caso de las instituciones privadas, pues ellos cobran y hacen, digamos, un cobro de matrícula y con eso se sustentan, pero en el caso aquí las EPS manejan sí recursos del presupuesto general de la nación, muchas de ellas, y recursos de las cotizaciones de los trabajadores. Pero siempre que el Estado delega la prestación de un servicio esencial para garantizar un derecho, el Estado tiene que hacer inspección, vigilancia y control. Usted no puede andar como una rueda suelta haciendo lo que quiera cuando de la educación se trata, de la salud, de estos derechos fundamentales. Ese es otro tema confuso ahí, Pablo, y es un tema muy de fondo. A mí me parece que estos son los problemas más de fondo que tiene eso. La confusión del derecho es muy de fondo. Pero ahí aparecen pues ya otras discusiones, porque uno plantea, bueno, ¿el derecho es para quiénes? ¿Quiénes son los sujetos depositarios del derecho? Entonces ahí queda muy ambiguo en esa enmienda porque ha habido una lucha del movimiento pedagógico de hace 40 años. Los niños y niñas deben acceder a educación desde los 3 años, a prejardín, jardín, transición, no desde primero de primaria. Y se ha demostrado, nosotros que trabajamos en el mundo de la medicina y la psiquiatría, que un niño que ingresa a los 3 años a la educación tiene mayores posibilidades que un niño que no. No es lo mismo un niño que lo cuidan en una guardería, con todo el respeto, una guardería donde no está el sector educativo o una madre comunitaria, con todo el respeto de las madres comunitarias, a estar ingresado ya en la educación donde el niño está aprendiendo desde los 3 años, tiene estímulos. Efectivamente, pues ese niño va a tener muchas más facilidades. Entonces, ¿quiénes? La educación tiene que ser desde esa educación inicial, que va desde prejardín, transición y jardín, hasta la educación inclusive, que en eso sí es muy amplio la enmienda, de las personas en condición de analfabetismo, personas adultos mayores, las personas que están en la educación superior. Es decir, el ámbito del derecho es muy amplio. Pero a diferencia de la salud, la educación es universal, pero en la salud tiene que ser universal y el acceso tiene que ser inmediato. Por ejemplo, el servicio de urgencias en educación no necesariamente, porque no todo el mundo quiere ingresar a la educación superior. Entonces el Estado puede garantizar de inmediato que ya en Colombia la gratuidad, ojo, hoy en Colombia la gratuidad de la educación básica es un derecho fundamental, declarado por la Corte. Todos los colegios estatales deben ser gratuitos en la educación básica, pero la Corte también ha dicho que lo que sí es gradual es la educación media y superior. Primero, porque ahí usted puede decidir no ingresar a la educación superior. Lo que sí le tiene que garantizar al Estado es que usted tiene que tener la primaria, esos 9 grados de educación básica. Y segundo, porque los derechos fundamentales, hay unas partes que usted puede exigir que sean de inmediata cumplimiento, otros que sí es un proceso gradual y progresivo. Pero tienes que diferenciar las dos cosas y eso no está claro en esa enmienda, porque tú puedes retroceder en lo que ya ganamos. ¿Qué ganamos? La educación básica en Colombia es un derecho fundamental gratuito en las instituciones estatales y en eso no se puede retroceder. Ahí hay otra cosa ambigua en ese proyecto de ley. Otra cosa gravísima, Pablo, que fue lo que ya AFECODE, yo creo que ya los sacó de quicio, porque es que esto sí es un irrespeto de la extrema derecha con los maestros y maestras de este país.
¿Cómo van a decir los senadores de Cambio Radical y el Centro Democrático que FECODE se está oponiendo a este proyecto de ley con todos estos vacíos de orden constitucional que tiene porque no quieren ser evaluados? Cuando los maestros son sí. evaluados. ¿Tú escuchaste? Sí. No, más o menos esto es una gente vaga. El mensaje que le quieren mandar a la sociedad colombiana es que FECODE se opone pues porque los maestros no quieren someterse a evaluaciones. Eso es falso. Los maestros son más evaluados que un congresista de la República, que un senador de la República. Ellos ingresan por concursos de méritos, tienen por lo menos 4 evaluaciones. Pero es que la evaluación que estaban proponiendo el señor Luna y la señora Valencia es una evaluación perversa. Y es que de acuerdo a los resultados de una prueba estándar del niño o la niña se evalúa al maestro. Entonces eso es perverso porque un niño popular, un niño campesino de zona dispersa y rural, su proceso de aprendizaje tiene otras variables que no dependen del profesor. Tú lo sabes, entonces un niño con condiciones nutricionales que no le permiten que su aprendizaje sea mejor, sometido a violencias, sometido a condiciones familiares difíciles, vulnerables. Entonces estos señores, que son los mismos que niegan la reforma a la salud para mejorar las condiciones de estos niños, ahora le dicen entonces a los profesores y profesoras que van a hacer un examen estándar. Entre otras cosas, en Colombia hay 67 lenguas, entre las lenguas indígenas y el castellano, y el examen estándar es en castellano. Entonces el niño y niña que tiene su derecho a aprender en su propia lengua, que eso debe ser parte del núcleo esencial del derecho, pues se va a rajar en una prueba en castellano. No se le respetó su multiculturalidad, o el niño maltratado o con condición de desnutrición, entonces se raja el profesor. Entonces, ¿sabes cuál es la perversión que genera eso? Un incentivo para que los maestros no se vayan a atender a los niños populares. Claro. Eso es perverso. Y eso es lo que ellos mantenían allí y lo vendieron ante la opinión pública colombiana como que aquí estamos frente a un sindicato que se niega a ser evaluado. Pero Carolina, yo quiero decir una cosa. A mí no me están pagando 48 millones de pesos para que entienda esta ley y la entiendo. Y la entiendo en pocos minutos y me doy cuenta de cosas muy graves sin ser abogado y sin ser político ni estar metido en este mundo del Congreso. Entonces, sinceramente no entiendo cómo pueden colar un mico de este tamaño. ¿Cuál es el cálculo que esto después se podría deshacer, que esto podría luego por decreto cambiarse? Yo no entiendo en qué beneficiaría de alguna manera a Colombia o a los niños colombianos o a los maestros aprobar este mico. Dime algo positivo, porque yo no sé. Pablo, en nada, esto es un retroceso. Es decir, si los senadores de la República, estos senadores de la oposición, están juzgando a los profesores, un senador de la República no puede legislar en contra de la Constitución política. Lo mínimo que uno le exige a un senador de la República es que conozca la estructura de las leyes en Colombia. Esa enmienda no tiene ni siquiera la estructura de una ley estatutaria. Tenemos que ser serios, pues. Si le estamos exigiendo a los otros, tienen que exigirse en los mínimos elementos de la técnica legislativa y constitucional de este país. Pero aparte de eso, Pablo, yo lo que veo es que aquí lo que pasó es que hubo como un afán de mostrarle al país que aquí vamos a lograr un acuerdo nacional, y yo he hablado mucho de eso acá. ¿Qué es el acuerdo nacional, Pablo? Entonces el acuerdo nacional es, rememos todos juntos, no sabemos hacia dónde. Hacia el neoliberalismo. Seguramente si en materia de salud yo hubiera llegado al acuerdo con ASEMI, el gremio de las EPS, que la reforma a la salud era simplemente cambiarles el nombre y meterles más plata, hubiera logrado el acuerdo nacional. ¿Eso sí es un acuerdo nacional? Claro. Seguirías de ministra y te hablarían las EPS. Pero entonces no te querría tanto el pueblo colombiano como te quiere. ¿Y qué es lo que uno tiene que tener claro cuando uno se va a sentar a hacer un acuerdo nacional? Porque yo creo que estamos como trivializando mucho esto del acuerdo nacional. Entonces el acuerdo nacional es abracémonos aquí, porque el que tiene una diferencia de concepto es un intransigente. Que eso es lo que a nosotros nos dijeron, que pues éramos unos radicales. Claro, polarizando y sembrando odio, sí. Claro, ¿qué es lo que tienes que tener claro para un acuerdo nacional? ¿Qué vas a negociar? ¿Cuáles son las esencias que tú no puedes ceder? Porque ahí ya retrocedes. Es que esta enmienda, que es lo que votó la Comisión Primera, no solamente no avanza, sino que retrocede 40 años, retrocede la Constitución del 91.
Eso, no es, eso es un acuerdo nacional, pero para las élites que han excluido a los niños, a las niñas, a los jóvenes de este país. Y aquí el proyecto político democrático, progresista de los movimientos sociales tiene que representar a las mayorías del pueblo colombiano y se necesita conocer del tema de lo que estamos discutiendo y hasta dónde llegamos y hasta dónde no. No estamos diciendo que no dialoguemos. Yo misma tuve la oportunidad de negociar y acordar el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes en un 90-95%, lo que aprobó la Cámara del proyecto de ley de salud que ya se hundió en Senado, lo dejamos acordado nosotros en la Cámara, pero las esencias del cambio no se cedieron, porque entonces si el acuerdo nacional es ceder hasta el punto de que terminemos en lo mismo, demos un giro de 360 grados, pues no es ningún acuerdo nacional, Pablo, Claro. yo creo que esto hay que reflexionarlo. Hay que dar el giro, pero en 180, no en 360 grados para la gente que nos está escuchando. Pero oye, esta ley también no tenía una parte en que al final equiparaba, por ejemplo, esta gente, porque se iban a formar toda clase de centros de formación de técnicos y tecnólogos y los iba a equiparar como con profesionales. Eso no sería un desastre para precarizar el empleo, no facilitaría muchísimo el adoctrinamiento de gente en centros privados, no ocasionaría una cantidad de temas económicos, porque la banca estaría encantada de ganar comisiones sobre todos esos manejos de dinero de entidades privadas. O sea, todo esto no sería como revolver demasiado todo el ambiente laboral, acabar con la educación superior. ¿Qué pasaría con el SENA? O sea, ahí me surgen muchísimas preguntas, porque ¿cómo así que entonces ya de pronto se da luz verde para que la gente si quiere ponga una universidad en el garaje de su casa? No, por eso te estoy diciendo, mira, el SENA ha sido una lucha de los trabajadores, una lucha del pueblo colombiano, educación para el trabajo, ha sido una lucha importante que se ha dado y el SENA tiene sus propias leyes y sus propias normas. Lo meten acá y lo equiparan con lo privado en el núcleo esencial del derecho. Cuando el SENA ha tenido una normatividad específica, muy garante, es una de las instituciones más importantes de los trabajadores del país. Y eso hizo pues que evidentemente el SENA participara con FECODE o participa con FECODE de la discusión frente a este tema. Porque como tú lo planteas es, si tú elevas el privado al nivel de un núcleo esencial, eso va contra la Constitución y lo elevas, pues evidentemente la financiación, por ejemplo, de los recursos del Sistema General de Participaciones, que es una de las partes fundamentales que financia la educación, pues puede ser repartido en cualquier institución privada de garaje. Eso se abre un boquete terrible en este país. Y yo quiero ser muy clara en esto, Pablo, porque es que aquí han tergiversado, han mentido y han generado pánico y terror la oposición. No se está diciendo acá que se va a negar la prestación de servicios privada. No se está diciendo que vamos a cerrar ni la Universidad Javeriana, ni los Andes, porque es que a ese nivel de precariedad hemos llegado en Colombia, a generar un montón de pánico para poder irnos a asuntos que son inaceptables. Estamos Para hablando de esconder que un lo derecho otro, claro. fundamental lo garantiza el Estado, que los Andes, la Javeriana y una universidad, un colegio privado puede participar de la prestación, siendo el Estado garante y el Estado manteniendo la inspección, vigilancia y control sobre eso, pero que la financiación es prioritariamente para lo público, donde el Estado tiene que fortalecer, porque yo te quiero decir que, por ejemplo, uno de los programas que más se criticó desde el movimiento estudiantil en Colombia fue Ser Pilo Paga, que ese es otro error de concepción de esto. Es que el derecho no es porque se sea pilo o no. Yo puedo ser una persona que con un nivel intelectual muy alto, lo felicito, pero el niño o niña que no tiene ese nivel intelectual, que tiene la inteligencia promedio, tiene el derecho a acceder a la educación. Y desde el punto de vista de la financiación, cuando se analizaba Ser Pilo Paga, ¿qué era Ser Pilo Paga? Terminaron orientando un montón de recursos de la educación para financiar cuantiosas matrículas en universidades privadas. Entonces el Estado pagaba matrículas de 20, 25 millones semestre para apoyar a un muchacho, mientras que con esos 25 millones, haciendo un subsidio a la oferta a la universidad pública, terminas financiando un número mayor de muchachos. Entonces debilitaste la universidad pública, que en Colombia tiene muy alta calidad. Ojo, es que aquí de las mejores universidades del país son las instituciones de educación superior, han mantenido unos estándares de calidad muy altos en Colombia. Entonces aquí eso no es costo efectivo, introducir todos esos recursos cuando aquí obtienes mayores posibilidades frente al muchacho. Claro.
Y otra cosa que a mí me parece, por ejemplo, la creación de la superintendencia, esa famosa, le quitaría también poder al ministerio. Al final la actividad de la educación podría terminar siendo pues básicamente autorregulada por los inversores, ¿no? Podrían decir lo que van a enseñar en sus centros, cómo se va a enseñar, realmente incluso mercantilizar los pensum académicos. O sea, eso abre un boquete para una bajada de la calidad de la educación en Colombia increíble. Esa parte desapareció, yo estuve leyendo sobre eso, pero luego revisando el último texto de la enmienda, esa parte desapareció porque efectivamente esas funciones de IBC, de Inspección, Vigilancia y Control, las tiene el Ministerio de Educación en el entendido de lo que yo te digo. Tú eres autónomo, pero tienes un límite. Así como los médicos, somos autónomos, pero tenemos un límite. El límite es la Constitución, la ley. Tú no puedes infringir la ley y la Constitución en tu autonomía. Y déjame claro que yo quiero hacer una reflexión sobre esto de la autonomía, porque es un debate muy importante en la nacional. Tuviste pues todo esto que ha pasado en la nacional, en donde pues básicamente ya se adoptó la medida por parte del Consejo Superior Universitario, adoptó la medida de restablecer o elegir al rector, que el Consejo Nacional Universitario iba a elegir al principio antes de que fueran engañados y enredados en una presunta forma de votación, de teoría de juegos, que terminó siendo, fue más bien como un asalto a la buena fe de los consejeros que realmente mayoritariamente querían elegir a Leopoldo Múnera, a nombrarlo. Leopoldo Múnera es un rector que responde al Consejo Superior, no al gobierno. Que el gobierno tenga participación con 2 delegados, más la ministra de Educación en el Consejo Superior, es una regla de juego establecida constitucionalmente, pero fue el Consejo Superior, la propia Universidad Nacional, quien nombró a Leopoldo. Pero a mí me ha llamado la atención porque aquí han salido unos exrectores, me acuerda mucho de la carta de los exministros. De los exministros de salud, sí. Básicamente a decir pues que se ha vulnerado la autonomía universitaria. Más o menos ellos son los guardianes de la autonomía universitaria. O sea, la autonomía universitaria es un grupo de personas. No es la discusión plural dentro de la universidad para tomar sus propias decisiones. Pero ojo, algunos de estos rectores han dicho que la función social de la universidad no es responderle a un gobierno, que tiene que ser neutral. Y es verdad, la función de la universidad no es responderle a ningún gobierno. Pero la neutralidad que ellos invocan es la neutralidad de servir al modelo de desarrollo, formar profesionales para el modelo de desarrollo que no es neutral. Eso quiere decir que tampoco es neutral lo que ellos dicen, porque el actual modelo imperante de desarrollo de este país es el neoliberalismo, la competencia individual, la depredación, la no solidaridad, depredemos al pobre, al necesitado, favorezcamos unas minorías. Eso no es ninguna autonomía universitaria. La autonomía universitaria es el ejercicio democrático y soberano de discusión pública que hizo la Universidad Nacional de Colombia mediante una consulta y que acogió autónomamente el Consejo Superior Universitario para nombrar a Leopoldo. Y yo creo que aquí es muy importante esta discusión porque eso es, ahora resulta que el uribismo resultó pues ser el vocero de la autonomía universitaria, cuando todo el tiempo el uribismo lo que quería era militarizar las universidades, meter la fuerza pública allá, subordinar a las universidades porque les parecía rebeldes, porque no pensaban como ellos. Entonces ahora resulta que ya bajo una engañifa y una falsa conceptualización de autonomía universitaria, pues son dizque los voceros de la autonomía universitaria. Quería plantear esto porque es muy importante Brutal. que esto se tenga claro. O sea que esos rectores están a favor de la autonomía universitaria, pero si la autonomía universitaria son ellos. La autonomía, exactamente. Y Chévere. lo que ellos piensan, y el pensamiento de ellos. Y el pensamiento de ellos es un pensamiento bastante conservador. O sea que la Claro. autonomía universitaria es una universidad conservadora. Aquí no pueden haber el pluralismo de ideas ni liberales, ni progresistas, ni nada, porque entonces ya la injerencia es injerencia del gobierno. Bueno, pues entonces hay que felicitarse y felicitar a todos los alumnos de la Universidad Nacional, a los profesores, a toda esa gente que se plantó a esa pelea que dieron, porque al final, fíjate, han salido avante y se ha conseguido, por lo menos en este aspecto, democratizar otra vez la universidad. Y vamos a ver qué modificaciones hay de aquí en adelante, porque hay que recuperar una cantidad de cosas que se han perdido en la universidad, ¿no? Claro que sí. Yo creo que aquí hay un tema que también tenemos que tener en cuenta para quienes nos ven, porque de pronto no están informados. Este proceso de la Universidad Nacional ha estado muy judicializado. Está pendiente un fallo del Consejo de Estado, entonces todavía no estamos en terreno firme porque hay una judicialización enorme
que nos tiene en momentos de incertidumbre, pero sí me parece muy positivo que el Consejo Superior autónomamente haya hecho valer la postura mayoritaria del Consejo Superior, pero que también coincide con la postura mayoritaria de la consulta de la Universidad Nacional de Colombia, en una nueva visión de universidad nacional. Y sí, me sumo a las felicitaciones a mi universidad, yo soy de esa universidad, y mi comunidad universitaria, pues porque ha sido muy difícil este proceso de defensa de la universidad frente a los intereses de la extrema derecha, porque entonces la extrema derecha dice, es que el gobierno quiere ingerir, pero ellos son los que están respaldando al otro rector que no cuenta con las mayorías en el consejo universitario. ¿Quiénes son los que quieren cooptar la universidad? Aquellos que están en este momento delegitimando la decisión mayoritaria del Consejo Superior Universitario. Esos son los que están en este momento amenazando la autonomía universitaria. Oye, ya que estamos de felicitaciones, felicitemos también a la gente de FECODE, que salió masivamente. Felicitemos porque han hecho que tengan que retractarse. Estos dos senadores del pacto histórico que no tuvieron el criterio o el carácter para pararse en la raya y defender esta cosa, pues al final han tenido que ceder, han salido luego a corregir la cosa y... Oye, fíjate que ni siquiera tuvieron en cuenta, por ejemplo, que con ese mico se podrían haber desconocido algunos de los objetivos del presidente, que quería dar 20.000 cupos de formación posgrado en municipios de víctimas de conflicto armado. Eso no se podría haber hecho seguramente si hubiese pasado ese mico. ¿O sí? ¿Tú qué crees? No, evidentemente. Es que la enmienda tiene problemas muy estructurales, Pablo. La misma concepción de derecho. Es que no es ni siquiera un proyecto de ley que vaya contra la educación, sino contra la Constitución, frente a la lucha y los acumulados de lo que son los derechos fundamentales. Mira, si esto se aprobara, supongamos que la Corte Constitucional lo declara exequible, se abre un boquete jurisprudencial que puede tumbar y dar la apertura que se tumbe luego lo que hemos logrado en salud y en materia. Es que es muy grave, no es un asunto menor. Pero, ¿en qué situación estamos ahora? Estamos en la situación que el pacto histórico se aparta de ese acuerdo que se había hecho con este grupo de senadores de la oposición y presentan una nueva ponencia que va en el sentido de lo que debe ser un derecho fundamental. Y el senador Luna, Paloma Valencia y estos sectores presentan una ponencia para la plenaria del Senado, que eso es lo que nos falta, para entender en qué situación está FECODE, para continuar con el debate. Entonces tenemos dos ponencias enfrentadas. Una que ya logra, es decir, sí se podía avanzar en ese sentido, de poner una ponencia en el sentido del derecho fundamental, y otra que contraría bajo estos elementos. El problema es que no está clara la correlación de fuerzas. El riesgo enorme es que puede ser derrotada la ponencia del pacto histórico y la coalición de gobierno y seguir esta adelante, porque solamente le falta un debate, son muy pocos días. Es por eso que el movimiento de FECODE ha pedido el hundimiento. No se pueden asumir este tipo de riesgos porque lo que se pierde es mucho. No están claras las correlaciones de fuerzas y si se hunde la otra y vamos, entonces dicen algunos, podemos poner proposiciones, pero es que tú ya tienes un veneno muy grande, muy estructural, y si alguno de estos asuntos se filtrara y pasara, pues quedaríamos en manos del control automático de la Corte Constitucional, e insisto, tú no estás seguro de lo que vaya a hacer esa Corte, claro, pues porque los fallos recientes no han seguido ni siquiera su propia tradición de defensa de derechos fundamentales. Entonces esa es la situación, por eso FECODE ha dicho, y también sí, por supuesto que hay que felicitar a FECODE porque como gremio representante de los profesores ha mantenido un nivel de organización, la convocatoria de FECODE, el juicio, la tarea que están haciendo los municipios, en los departamentos. Es impresionante, Pablo, esa fuerza organizativa. ¿Sabes que ahora sí entiendo por qué la extrema derecha no quiere a FECODE? Los estigmatizan, los persiguen. Es que es una base social muy importante. Oye, muchos profesores han sido asesinados, otros han tenido que exiliarse. Son décadas de lucha sindical. Son décadas, pero aparte de eso, FECODE no solamente ha sido el baluarte del derecho a la educación, sino de diversas políticas públicas en este país. FECODE, la CUT, el movimiento sindical en Colombia fue fundamental, por ejemplo, para el debate en la salud, para las discusiones pensionales. Es un baluarte de la base social, es por eso que la extrema derecha todos los días mira a ver cómo estigmatizar a FECODE, y eso no lo podemos permitir. Me pareció por eso una infamia eso de decir que ellos se están oponiendo por vagos. Vaga la señora Paloma Valencia, el señor David Luna, que ni siquiera conocen la estructura
normativa y legal que tiene que tener una ley estatutaria, que desconocen la jurisprudencia de la Corte, cómo un Congreso tiene que construir seriamente una ley estatutaria. Oye, otra felicitación que nos ha faltado y es a toda la gente de Palabras Mayores, porque esa entrevista que le hicimos a Marta Alfonso, la secretaria internacional de FECODE, fue viral gracias a la gente de Palabras Mayores. Se difundió, miles de comentarios, miles de notas, se hizo realmente un apoyo social importante. Entonces yo también quiero felicitar a la ciudadanía colombiana que ve medios alternativos, que apoya esta otra prensa, que cuenta a veces lo que no cuenta la otra y que reacciona a veces a una velocidad que no reacciona a otra. Yo estoy aquí en España y si a mí me mandan una alerta, yo inmediatamente la saco e inmediatamente hay cientos de miles de personas que están viendo eso en Colombia y lo pasa a los territorios en WhatsApp. O sea, esto se ha convertido realmente en un enjambre de abejas que le estamos haciendo muchas veces la vida imposible a los poderes hegemónicos en Colombia. No sé cuánto nos va a durar esto, la oportunidad de poder hacer esto, porque son canales frágiles que dependen de plataformas internacionales y tienen unos intereses concretos, pero mientras estemos y funcionemos en este aspecto, yo creo que de alguna forma conseguimos hacer que la democracia funcione. Para mí, no sé lo que va a pasar, te lo digo sinceramente, pero creo que en el pueblo colombiano hay una sensación de que las cosas están cambiando, pero también la percepción que tiene la gente en este momento de la realidad es otra. Fíjate que hacerle una auditoría ciudadana a estos dos senadores del pacto histórico que estaban ahí con ese mico e inmediatamente salir FECODE, inmediatamente salir la gente, las redes, todo eso, yo creo que están cambiando las tornas en cuanto a comunicación, ¿no crees tú? Sí, yo creo que es muy importante el papel de los movimientos sociales, de la ciudadanía, de la sociedad civil, también para poner límites, digamos, a lo que se hace en el Congreso de la República. En este momento FECODE constituye la principal fuerza que impulsa y posibilita que se hayan apartado del acuerdo. Es que no puede un proyecto político democrático como el pacto histórico ceder frente a un acuerdo en el cual retrocede la educación, el derecho a la educación de niños y niñas y de jóvenes en Colombia. Entonces me parece muy importante ese llamado que hace FECODE en las calles. Ellos siguen organizados en discusiones permanentes en todo el país para llamar la atención al Congreso de la República, inclusive a la bancada del pacto histórico. Y aquí yo creo, Pablo, que ya hay que hacer un llamado a la unidad. Mira, aquí lo importante es la educación. Estamos centrados en el derecho a la educación, estamos centrados en las reivindicaciones de FECODE que son razonables, que son justas. Aquí no podemos entrar en falsas pugnacidades políticas, porque es que eso no es el bien superior en este momento. En lo que tenemos que estar atentos todas y todas, como ciudadanos, veedores de lo que hace el órgano de representación política, que es el Congreso, es que no vaya a pasar esa tergiversación, ese retroceso, ese mico que se introdujo en esa enmienda. En eso es en lo que tenemos que estar vigilantes. No nos pueden arrebatar los avances constitucionales de las luchas del pueblo colombiano y de los educadores en el Congreso de la República. Ese es el reto de todos en conjunto para la próxima semana estar alertas a eso. Pero yo le veo una ventaja muy grande al pueblo colombiano sobre los partidos políticos, y es que el pueblo colombiano es más crítico y es más autocrítico muchas veces de sus propios partidos, de sus propios movimientos. Yo creo que cuando la gente no tiene un pensamiento crítico en cuanto a lo que está haciendo su partido o su representante, pues comete el error de pronto se le colaron algo a su representante o cometió un error y se lo colaron a millones de personas. Esa es una perversión de la democracia representativa. Entonces a mí ese empoderamiento de la gente me emociona. Y ya que estamos de felicitaciones, hay que felicitar a la bancada del Pacto Histórico y especialmente a la congresista Marta Alfonso por la aprobación también de la reforma de las pensiones. ¿Qué tienes tú que comentarme respecto a esa reforma? Porque has sufrido muchísimo. Les hicieron cientos de trampas, se escapaban, quórum, intimidaciones, toda clase de trucos sucios y sin embargo lo han sacado adelante. Mire, lo que estaba pasando en la Cámara de Representantes es lo que tanto hemos denunciado en Palabras Mayores, y es el tema del filibusterismo. Todo este tema de cómo torpedeo para que no haya debate, presento impedimentos, proposiciones, rompo el quórum,
Eso parece ser que ya cogió carrera por parte de la oposición en el Congreso de la República y eso obligó al gobierno, a los ponentes y a las bancadas mayoritarias gobernistas a tomar la decisión de tomar la ponencia del Senado y aprobarla íntegramente para que no hubiera torpedeo de la conciliación porque los días ya son muy pocos. Entonces, frente a esa dinámica desleal y deshonesta que adquirió los sectores opositores del país, la Cámara de Representantes hizo algo que no es nuevo, eso se ha hecho con otras leyes, porque seguramente se iba a hundir. Evidentemente es posible que la plenaria del Senado tenía que tener muchas correcciones que no se alcanzaron a hacer por parte de la Cámara, por eso la representante Marta Alfonso ha dicho, podemos presentar otra propuesta para terminar de hacer los ajustes, pero aquí ya avanzamos en que esta reforma pensional favorece al 75% del conjunto de los trabajadores del país que ganan menos de 2.3 salarios mínimos. Habría que analizar cómo quedó el resto, que era lo que decíamos la última vez en palabras mayores, qué pasa con quienes ganan más de 2.3 salarios mínimos, ahí puede haber una discusión, pero el conjunto de los trabajadores, que son el 75%, las mamás o los ancianos, los adultos mayores, mujeres de 65 años que estuvieron en la informalidad y que trabajaron en Colombia y que tienen derecho a recibir su bono pensional, las personas que también trabajaron y aportaron con su fuerza productiva en Colombia pero no alcanzaron a completar las semanas, se van a ver beneficiadas. Habrá que analizar, yo no he revisado, tendremos que volver a revisar lo de Senado y lo de Cámara, cómo queda para quienes ganan más de 2.6, pero efectivamente es mucho más lo que se avanza y extendemos las felicitaciones a la bancada del gobierno por el trabajo que han hecho. Claro, a todos los que están trabajando durísimo por Colombia. Daniel Rojas, Carlos Carrillos, por ejemplo, todo lo que están haciendo en este momento personas con un sacrificio personal bastante grande en un país en el que hay muchísimo riesgo, destapando grandísimos casos de corrupción. Y no quiero cerrar el programa sin ya poderlo decir públicamente, que tenemos a Gonzalo Guillén recuperándose. Hemos estado esta semana muy preocupados por él, ha estado muy malito. Yo estaba en contacto diario con su familia, con sus hermanos. Es una situación que nos alegra muchísimo porque es un representante de lo mejor que tiene el periodismo colombiano. Es una persona que realmente le duele el país y ha sido un guerrero impresionante. Yo creo que es el periodista de investigación por excelencia, pasará a la historia de Colombia, se escribirán libros siempre sobre sus investigaciones y algún día alguien tendrá la grandeza de escribir un libro que realmente le haga mérito a una vida de sacrificios, riesgos, para destapar lo peor de nosotros, pero también para resaltar la resistencia, que como en este programa lo hemos hecho, es también lo que tenemos. Hemos empezado con la misma resistencia del presidente ante todas estas oligarquías internacionales que están pensando solo en la guerra, diciendo no participo de esta reunión. Hemos pasado por esta felicitación a FECODE, a la gente, a la presión social, a la gente de Palabras Mayores, y no quiero terminar el programa sin decirte también que te felicito a ti, porque esa labor que haces tuya, de pedagogía constante, de estar al frente de tantos temas tan complejos, a cambio de nada y simplemente por amor al país, yo creo que es un ejemplo para todos, Carolina. Muchísimas gracias. No, gracias Pablo, también por tu apoyo y por supuesto un abrazo enorme a Gonzalo Guillén, un guerrero de la vida que en este momento acaba de salir de una situación de salud bastante compleja. De verdad que me sentí muy feliz al poder saber que ya estaba recuperado, porque fue una situación bastante angustiante. Cuando uno está entre la vida y la muerte es una situación bastante angustiante y eso lo vivimos de manera permanente. No está de más decir, Pablo, como siempre, que quienes quieran leer la columna que he escrito sobre este tema del magisterio, es un ejercicio que hacemos de escritura, que nos obliga a investigar, a leer, a profundizar, para que la gente también tenga acceso. Revista Sur Carolina Corcho, ahí encuentran el primer artículo sobre la educación en Colombia, lo que está en riesgo es el derecho fundamental, ese es el título, por si quieren profundizar, ahí están las sentencias de la Corte y toda la revisión y estudio que hicimos para poder dialogar sobre este tema y aportarle a los niños y niñas, a los jóvenes y a los maestros y maestras. Muy bien, bueno, seguimos en la lucha, no hay que bajar la guardia, no hay que comer cuento, no hay que cerrar los ojos, no hay que ser sectarios, hay que tener pensamiento crítico y hay que seguir realmente la información que nos aporte. La que no, bórrenla, ignórenla, porque ya sabemos lo que pasa. Muchísimas gracias, Carolina, y hasta siempre. Bueno, un abrazo, chao y gracias.